Amén, 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 amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gloria al Padre. Pueden tomar sus asientos. Que Dios los bendiga. A ver si recordamos lo que estábamos tratando el domingo pasado. Bien, excelente, don Enrique. Fundamento. La segunda palabra era pilares. Excelente, Silvia. Y por último, piedra angular. Es la nueva serie que estamos tratando como familia de la fe. Fundamento, pilares y piedra angular. Por lo tanto, es una serie bastante profunda para las bases de nuestra fe. Y yo les decía el domingo pasado que el primer fundamento que nosotros hemos hablado es nuestro origen y nuestra esencia. Pero primeramente, cuando hablamos de fundamento, decimos que es la base, es el principio, la razón. La razón dice principal sobre la que se apoya, justifica o se asegura algo. Puede ser un cimiento físico de una construcción o una verdad o un principio fundamental que guía un razonamiento, una ley o una decisión. Y yo decía y trataba fundamento porque necesitamos tener nuestros fundamentos sólidos, y yo le daba el ejemplo de que si nosotros no tenemos nuestro fundamento sólido, nuestra creencia, el razonamiento del por qué nosotros somos hijos e hijas de Dios, por qué entregamos nuestro corazón a Jesús, puede venir cualquier persona, puede hablarnos 3, 4 palabras y nos puede dar vuelta. No porque tenga razón, sino porque en nosotros hay falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y hay falta de estudio, y eso es lo que hace que nuestra base, no porque Cristo sea débil, sino porque nosotros hemos edificado de forma débil nuestros pilares de la misma forma, y por lo tanto ni siquiera hemos terminado de construir la casa y nuestra piedra angular no está puesta ahí. Por eso en este tiempo es un tiempo donde nosotros comenzamos a hablar sobre los fundamentos y la necesidad de fortalecer estos fundamentos. Y tal vez están débiles, y tal vez en el culto pasado, en el domingo pasado, no sabías que tenías un origen, no sabías que tenías una esencia y que fuiste creado para labrar, para guardar y para dar fruto. Yo quiero decirte que es el tiempo que lo afiances a eso. Es el tiempo de decir, cuando alguien pregunta o vos mismo viene la pregunta a tu mente y decís el por qué, y yo soy como la sombra de Dios. Soy una figura representativa de Dios en esta tierra. Y Él me creó para labrar, Él me creó para guardar lo que me dio, pero también me dio no solamente para guardarlo y atesorarlo, sino también Él me dio para fructificar. Sea lo que sea, tenemos que dar fruto. Ahora pensá en vos mismo y lo que tenés, y Dios te llamó a seguir trabajando en eso, a guardarlo de cualquiera persona que quiera destruir, ya sea una persona carnal o algún espíritu inmundo, y después a que con lo que tengas des fruto. Ya seas una empresa, ya sea tu propia familia, e inclusive tu propia vida. Los dones y talentos que Dios te dio no es solamente para guardarlo y atesorarlo, sino para que lleves fruto. Hablábamos también de que es necesario, y yo decía en el tercer punto del domingo pasado, comunión con Él. Y finalicé con unas palabras después en cuanto a la comunión con Él, y quiero seguir un poquito más en cuanto al fundamento, al segundo fundamento, que es constructores de altares de adoración. Así que anote, el segundo fundamento que tenemos todos nosotros, ya seas hombre o mujer, chico o adulto, es que tenés que construir altares de adoración. El pastor Michael Miller dice lo siguiente: el propósito original del jardín no era agrícola ni meramente ocupacional. No era ni agrícola ni meramente estar ocupados en la obra, sino que esto era comunitario.
para que Dios y el hombre habitasen juntos. Dios creó el Edén para que Adán y Eva estén junto a Dios y pasen tiempo con Dios. Todos conocemos la historia, todos hemos leído Génesis capítulo 3, la caída por el pecado, por la desobediencia, donde vino Satanás y le quita eso al ser humano. Y desde ahí le roba ese sacerdocio para el cuidado, roba esa autoridad, y en Cristo Jesús, Cristo devuelve esa autoridad a sus discípulos, a sus hijos, aquellos que creen en Él. Cuando entendemos que el Edén no es solamente una simple creación y lo entendemos como un lugar donde Dios desea habitar, un santuario, y cuando comprendemos desde el inicio que Adán y Eva eran sacerdotes, todo lo que sigue después de Génesis, Éxodo, Levítico hasta Apocalipsis comienza a tener sentido. Porque nosotros a veces decimos, ¿y por qué creó Dios el Antiguo Testamento? ¿Y por qué Dios tiene que hablar en Génesis sobre esto? ¿Y por qué el tabernáculo? ¿Y por qué la expiación? Pero cuando nosotros comprendemos el plan global y total de Dios, hacemos conexiones desde Génesis hasta Apocalipsis y comprendemos por qué tuvo que venir Jesucristo. Y Jesucristo vino a devolvernos ese sacerdocio universal y vino a restaurar el santuario. Y no estamos hablando de este santuario, estamos hablando del cuerpo de Cristo activo en la vida de la iglesia, pero también en la sociedad y en el mundo entero. Y eso significa que tenemos que seguir creciendo en conocimiento para no solamente escuchar el corazón de Dios, sino seguir avanzando. Éxodo capítulo 25 comienza a hablar sobre Dios hablando con Moisés y pidiéndole que haga un tabernáculo, porque el primer tabernáculo se había corrompido. Entonces, después de varios años, se acerca Dios a Moisés y le dice: es necesario que hagas ese tabernáculo donde se me va a presentar ofrenda, donde se me va a presentar sacrificio. Y capítulo 25, capítulo 26 en adelante, capítulo 30, 31, es como Dios le dice a Moisés con detalle cómo debería ser el tabernáculo. Ahora, resulta demasiado raro que a veces nosotros leemos la Biblia, y no comprendemos lo que trata de encerrar. Ahora, ¿cuál es el motivo de que Dios le haya dicho a Moisés: quiero que fabriques, que hagas un tabernáculo? Es lo que en Génesis capítulo 1, capítulo 2, Dios quería seguir haciendo: comunión con el ser humano. Dios anhela la comunión con nosotros, sus hijos. Dios anhela que te levantes y que lo primero que pienses es en Él. Dios anhela que mientras estés trabajando, cuidando tus hijos, haciendo tu comida, bañándote, pienses en Él y te comuniques con Él. Cuando te estás por acostar, pienses en Él. Entonces se acerca Dios a Moisés y le dice: haceme este tabernáculo y yo voy a descender y yo voy a presentarme delante de ti y vamos a tener una relación. Todo quiere volver al principio. Y ahí es donde nosotros conocemos desde el texto bíblico, el Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Dios reaccionaba ante esto. Con temor, a veces con vergüenza y a veces con no querer comunicarse con Dios porque el único a veces que lo podía hacer, o el que parece que era el único apropiado, era solo Moisés. Entonces entendamos el Edén como un santuario y entendamos el trabajo de Adán y Eva como un sacerdocio, y entendamos que también Dios desde el Antiguo Testamento quiere crear nuevamente un santuario, quiere seguir con ese santuario que ha creado y quiere relacionarse con nosotros. También encontramos
en Primera de Crónicas 22, donde dice David la necesidad de hacer un santuario. Y habla a su hijo Salomón, y después en Segunda de Crónicas capítulo 3, Salomón lleva a cabo el plan de David para hacer este mismo templo. Después, Zorobabel y Esdras, en Esdras capítulo 3, después de la destrucción del templo porque se habían alejado de Dios, y como lo habían destruido, habían sido llevados cautivos, y Dios, por la voz y por el poder y la autoridad del rey Ciro, lo hace volver otra vez a Jerusalén para que vuelvan a restaurar el templo de Dios viviente, el Dios sobre dioses. Y vuelve Esdras, Nehemías, Zorobabel y una cantidad de israelitas para volver a restaurar el templo de Dios. Ahora, nosotros conocemos que el templo, el tabernáculo, tenía partes, donde en algunas partes podían estar los judíos o algunos extranjeros, pero había partes exclusivas donde solamente podría entrar el sacerdote y el sumo sacerdote que había sido escogido. Ahora, ¿dónde se presentaba? Se presentaba al lugar santísimo, donde estaba prácticamente el arca de pacto que simboliza la presencia de Dios. Y hay algo espectacular en esto y en lo que Dios le está pidiendo a Moisés. Y vamos directamente a la palabra altar. Altar es un lugar sagrado. Y todos conocemos, porque hemos visto altares en la ruta. Altar a este, altar al otro, altar, altar, altar. Nosotros edificamos altares. ¿Sí? Esto hoy en día es un altar. Dios está buscando altares. Dios está buscando altares. Dios está buscando que construyamos altares. Y que no se trata de mí como pastor o de mi esposa como pastora, de que solamente nosotros como hijos de Dios podemos, porque estamos a cargo de la iglesia. Dios está buscando comunión con vos. También conmigo, pero también con vos. Dios está buscando la comunión con nosotros. El altar en la antigüedad se usaba para ofrecer sacrificios, para presentar ofrendas y para adorar a Dios. Y era un punto de conexión entre lo terrenal y el cielo. Ese era el símbolo específico del altar. Y cuando nosotros hablamos de altares y nosotros vamos al Antiguo Testamento, significa algo que se pone en altura. No lo pongo en este piso, sino que lo pongo un poco más arriba. Altura. Y la pregunta que Dios me hacía para que nos preguntásemos a todos nosotros es: ¿qué es lo más alto que hay en tu vida? ¿Qué es lo que tiene más peso en tu vida y que le das honor y gloria? Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser el dinero, puede ser malos hábitos. ¿Cuántas cosas pueden ser? ¿Qué es lo que está más alto en tu vida? Y que eso lo deja en un segundo lugar a Dios. Ahora, esto es natural, hermanos, pero no natural desde la creación de Dios de poner a Él en segundo lugar, sino desde la naturaleza caída. Pero sigue siendo natural, porque si ustedes me seguían en cuanto a que David quería hacer templo, Esdras quería restaurar, Zorobabel quería restaurar, Salomón siguió el mandato del Padre y la tarea que el Padre le había dejado y tenía que construir el templo del Dios viviente. Y nosotros vemos, hay personas que no conocen al Señor y le hacen altares al Gauchito Gil, y le hacen altares a San La Muerte, y le hacen altares a la difunta Correa, y le hacen altares a las personas que han fallecido en la ruta. Nosotros adentro de nuestros hogares también tenemos altares que ni siquiera sabemos que son altares.
A veces vendemos cuestiones que son altares y que es la adoración a otros dioses que no tienen nada que ver con nuestro Dios. A veces vendemos objetos que son como unas pelotitas. Hace, 3 años con Ruth hablábamos con Ana Luz. Y ella vendía en Sentir Morena, creo que era el emprendimiento de ella, vendía tipo unos objetos que eran para poner tipo una gotita de incienso. Ahora, si vos querés tener tu casa perfumada, podés prender incienso, no hay problema. Pero el incienso, la imagen, ¿a quién era? A Buda. Era Buda. O era no sé quién otros más. Y nosotros, Ana Luz me decía, pastor, quiero estudiar el seminario. Ana Luz, antes de estudiar el seminario yo tengo que decirte que esto, lo que vos estás vendiendo, está mal. Porque vos sos una hija de Dios. Y si vos sos una hija de Dios, y hablábamos con Ruth con ella, vos no podés estar promocionando otros altares. Vos no podés promocionar otros ídolos, porque vos ya fuiste apartada y santificada para Dios. Y por lo tanto, el único altar que vos tenés que hacer presente en tu vida y en las demás personas es el altar a Dios. Y ella dijo, pero pastor, me salió re caro todo lo que compré. Y me dijo, pero pastor, y yo hice un pedido ayer y me llega todo para después. Y yo le dije, y ahí está el desafío. ¿Seguís promocionando altares a dioses ajenos? ¿A dioses que no corresponden a vos? ¿O vos misma comenzás a levantar un altar al Dios viviente? Y rompés esos altares. No lo regales, porque vas a regalar a otra persona un objeto de adoración. No lo regales, destruílos. Y ella quedó pensando y dijo, bueno, pastor, voy a pensar y voy a hacer que el Señor hable en mi corazón. Y pasaron los días y dijo, listo Señor, listo pastor, ya comprendí, el Señor me hizo comprender en mi tiempo con Él, así que ya está todo destruido, no hay nada que hablar. Listo, ahora sí ya estoy. Y le dije, bueno, Dios te va a recompensar por lo que estás haciendo. Y Dios te va a bendecir por quitar altares a dioses ajenos, a dioses profanos, y te va a honrar y te va a bendecir porque levantaste altar a Él. Porque cuando nosotros hablamos de levantar altar, significa ser obedientes a lo que Dios dice en su palabra. Ahora, vuelvo a decir, ¿qué tipos de altares estás levantando? O yo como pastor estoy levantando. ¿Qué tipos de altares? Todos deseamos, anhelamos altares. Y sí. ¿Saben por qué? Porque está en nuestro ADN, en nuestra esencia y en nuestro origen de estar en comunión con Dios, de estar relacionados con Él. Y en la naturaleza caída y en el pecado que entró en el ser humano, sigue esa necesidad porque corre por nuestras venas. Queremos estar en comunión con alguien, con un ser superior. Pero la pregunta para todos nosotros es, ¿qué altar estamos edificando? Los tesalonicenses levantaron un altar al Dios desconocido. Y Pablo va y le predica el evangelio diciendo, yo conozco a ese Dios que ustedes dicen desconocido, yo lo conozco. Y se los presenta y le predica y se terminan convirtiendo y todos los demás dioses son desechados y tenemos al Dios viviente ya para la iglesia de Tesalónica. ¿Vamos bien? Levántenme la mano si vamos bien, levántenme la mano. Yo estoy eufórico nomás, pero es fundamento. Es fundamento. Es el fundamento que tenemos que tener. Es algo sólido. Algo que no se cambia. Hablando de este vacío y esto que corre por nuestras venas, queremos levantar altares. Y miren lo que dice J.K. Rowling. No sé si la conocen, algunos la conocerán, otros no. Es la creadora de la saga de Harry Potter. El 7 de septiembre dijo, tengo un vacío
con forma de Dios y no sé qué hacer. Si nosotros vamos a las estadísticas de venta del libro, el número 1 está la Biblia, ¿sí? Varios de miles de millones donde la Biblia se vende. Y el segundo lugar en ventas son los libros de Harry Potter en todo el mundo. Y la creadora de Harry Potter llega a preguntarse y a hablar consigo misma después de no creer en nada. Tengo un vacío con forma de Dios y no sé qué hacer. Y dice, estoy abierta a recibir información y estoy abierta a que me demuestren de que Dios es real. De que Cristo vino y murió por mí. Esto es algo sorprendente porque ya hemos hablado y ya les hemos dicho que los tiempos se están acelerando y personas que nunca pensamos que se iban a convertir, se comienzan a convertir, porque Cristo está cerca. Cristo está cerca. Vuelvo a preguntar, ¿qué tipos de altares tenemos en nuestra vida y que estamos posicionando en cierta altura y que hemos dejado a Dios relegado al segundo, tercero, cuarto lugar? Yo invito al grupo de alabanza, por favor, y también a Agustina, que yo le pedí que me acompañen esta noche. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 2, dice lo siguiente. De modo que David dio órdenes para reunir a los extranjeros que vivían en Israel y les encargó la tarea de preparar piedras talladas para construir el templo de Dios. Vamos de vuelta. Anote, por favor, y medite, escudriñe en su casa. Primera de Crónicas 22, 2. De modo que David dio órdenes para reunir a los extranjeros que vivían en Israel y les encargó la tarea de preparar piedras talladas para construir el templo de Dios. Les encargó la tarea de preparar piedras talladas para construir el templo al Señor. Ahora, hermanos, yo pensaba y meditaba y mientras reflexionaba en mi tiempo con Dios y en todo lo que es este proceso de fundamentos, y yo le decía, Señor, vos guíame conforme a la palabra que vos querés que hable a tu pueblo. Y no es casualidad que tengamos que rehacer el altar. No es casualidad. Nosotros podemos llegar a pensar y decimos, justo hubo la plata para empezar a reacondicionar el altar. Y Dios dice, no es casualidad, es causalidad. Porque la iglesia está adorando a lo que no es Dios. Y este es un proceso, como veníamos tratando en prédicas anteriores, de ser irreprensibles espíritu, alma y cuerpo. Y tal vez en tu cuerpo estás levantando un altar a la comida, a la satisfacción. Tal vez en tu alma estás levantando un altar. Y yo no quiero ofender a nadie, pero tal vez estás dolido y estás levantando un altar, estás dejando que eso sea primero antes que Dios, el Dios de restauración. Y tal vez en el espíritu estás levantando un altar donde el Espíritu de Dios no es el primero. ¿Me explico? Ahora, este acto que nosotros tenemos atrás y hemos tapado para que ustedes no se, perdón, a ver, no me sale la palabra, no miren el altar, que ustedes no enfoquen en ese altar, sino que se enfoquen en este preciso momento. Es un acto profético lo que hacemos a destruir altares viejos
y a levantar altares nuevos. Sos un constructor de altar. Sos una constructora de altar. Y Dios te llamó, lo puso en tu ADN, corre por tu sangre, levantar altares, pero altares al Dios vivo, al Rey de Reyes. Esos tipos de altares. Derrumbamos los altares de adoración a lo que no merece adoración y empezamos a edificar al Señor. Ahora, los altares no solamente son para este tipo de templo, los altares son para tu hogar. ¿Cómo está tu altar familiar? ¿Estás leyendo la Biblia con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos? ¿Qué es el tiempo de devocional en tu vida y en tu familia? ¿Estás levantando altares o no hay tiempo? ¿O estás corriendo en la creación de Dios y no en el Creador? Vuelvo a decir, este es un acto profético para derrumbar altares a lo que no merece adoración. Pensá, ¿quién es el único que merece adoración? ¿Quién es el que rescató tu alma del Seol, de la destrucción eterna? ¿Quién es el que te da gozo a tu alma? ¿Quién es el que te sana de tus heridas? ¿Quién te envuelve con aceite y te sana con sus vendas? Ese es a quien debemos levantar altar. Dejamos de levantar altares a lo que no merece y nos transformamos en talladores de piedra. Decirle a la persona que está al lado tuyo, vos sos un tallador o una talladora de piedra. Decile a la persona para que se lo crea. Vos sos un tallador de piedras para levantar una construcción santa. Vos sos quien vas a darle forma a la piedra de fundamento para levantar la construcción al reino de los cielos. En el nombre de Jesús, hermanos. Hoy, si tal vez no lo eras, te transformás en un tallador. Deja de vivir y de levantar altares a lo que no merece adoración. Y enfócate en el que sí merece adoración. Sos un tallador. Llévate esto para tu casa. Sos un tallador. Sos un tallador. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a lograr esto? Me van a decir ustedes. ¿Cómo, pastor, me transformo en un tallador de rocas, de piedra? Saben que no es fácil. No sé si han trabajado con rocas, pero no es fácil darle forma a las rocas. Requiere esfuerzo y dedicación. Requiere sacrificio y requiere tiempo. Requiere de tu transpiración, de tu pensamiento. Requiere eso, hermanos. Para esto tenemos que orar en común acuerdo Romanos capítulo 12. Porque lo que hace que el Señor obre es el común acuerdo. Es el común acuerdo. Y es orar su palabra, porque es el propósito eterno de Él. Romanos capítulo 12 nos dice que tenemos que ser transformados en nuestra mente. La palabra en el original griego es metanoia. Metanoia. Y metanoia es un cambio profundo y transformador de la mente y el corazón y lo que nosotros podamos tener como perspectiva. Tu espíritu, alma y cuerpo necesita una metanoia para dejar de ser aquel hombre o mujer que levanta altar a cualquier Dios que no conoce y que no va a conocer, Dios que no habla, Dios que no se mueve, y empezar a transformar la mente a través de la metanoia. Y es un cambio profundo para levantar altar al Dios viviente. Dice el Salmo 23, capítulo 5, unges mi cabeza con aceite.
Unges mi cabeza con aceite. Ahora, ¿cuál es el significado de esta palabra? Unges mi cabeza con aceite. Y nosotros tal vez no lo comprendemos en este siglo, pero en la antigüedad el cura bichera era el aceite. El cura bichera era el aceite. Porque cuando se los llevaba a pastorear a las ovejas, no había tanta cantidad de pasto como el que tenemos en Formosa. Había muchas montañas, muchas rocas y eran muy pocos los pastos. Entonces los pastores hacían largos kilómetros para llevar a las ovejas y a las cabras a pastorear en el desierto. Y en esos desiertos había muchas moscas. Entonces las moscas procuraban atacar los ojos de las ovejas y la nariz. ¿Y qué pasaba cuando querían atacar? Ponían larvas. Y esos gusanos entraban en la cabeza de las ovejas y comenzaban a comerlas por dentro. Atacaban su cerebro. ¿Y saben qué es lo que ha hecho el príncipe de este mundo? Seguir trabajando de la misma forma. Belcebú, como lo conocemos en el Antiguo Testamento, el rey o príncipe de las moscas, atacar la cabeza, atacar la cara, para que te entren gusanos y que te ataquen la mente, las emociones, los pensamientos y destruirte. Y que levantes altar a cualquier tipo de circunstancias y no altar al Dios viviente. ¿Me explico? Hoy nos vamos a convertir en talladores de piedra. Y como un acto profético, vamos a ungir a aquellos que van a ser talladores.